en aquel lugar donde él tenía que andar a pie juntillas, porque era un reino, y ahí descabechaban la gente, ¿entiendes? Como del pan, al panadero, ¿entiendes? Al menor error, quién sabe, ¿verdad? Claro está que en las manos de Dios tenemos promesas de Dios, de las cuales Dios nos guardará del gigante bandido demonio que se levante contra su pueblo, ¿sí? Ese faraón es la misma simbología de Satanás, ¿ok? Me estoy extendiendo en el relato, porque lo que estoy haciendo es tratando de ubicarlo a usted, que mire, porque si vamos a recapitular la ley, vamos a tener que entender que la ley la hizo Dios para eso, para que vivamos en reposada paz. Ahora, ¿de qué manera? Vamos a dejarlo por ahí un poquito y vamos a continuar. Estábamos en Deuteronomio 5, donde yo lo quiero llevar ahorita mismo. Le dije que Moisés le habla al pueblo en el mes 11, en el primero del mes, que es mes de febrero. Creo que no es febrero, no es Sif, es mayo, creo que es Sif, ¿ok? Ahí me equivoqué ya. Bueno, entonces, he oído a las personas que dicen que a veces enfocamos, casi la mayoría de nosotros, por error y equivocación también, enfatizamos mucho. Decimos, el pecado de la droga, que el drogadicto, el borracho, que el homosexual, que que el otro, que el otro. Nos enfocamos ahí. Ahí nos perdemos en una laguna de palabras y no debe de ser así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lleva más allá del objetivo de hacia dónde camina la humanidad por causa del pecado. Pero vamos otra vez. Dios le da los mandamientos a Moisés. Y entre ellos, cuando Jesucristo los relata, cuando está Él aquí en la tierra, ¿qué le dice al pueblo? El mismo Señor Jesucristo le dice al pueblo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces encontramos que el Señor Jesucristo viene y recorta todo el montón de lo que el hombre no puede llegar a hacer por causa de que la ley, aparte de ser un ayo, también no la puede cumplir. ¿Por qué? Porque siempre la rompe en cualquier término. Así que cuando el Señor Jesucristo le habla a las naciones, a todos nosotros, nos dice, amarás al Señor tu Dios. Número 1. El mismo 1 lo enlaza con el 2 y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Hace una Y y junta en un solo árbol la ley, ¿sí? La junta. Entonces, cuando nosotros vemos que el odio, la rencilla, la maldad y todo lo que un ser humano puede hacer porque tiene su naturaleza de pecado, de caída de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, ¿a dónde tenemos que mirar primero? Primero tenemos que ver que a una persona que no tiene a Cristo, no podemos decirle otras cosas más que enseñarle cómo fue que entró el pecado en la humanidad. Número 1, por los oídos. Número 1, el primero, los oídos. Acuérdense cuando la serpiente le habló a Eva. Número 2, los ojos. Número 3, la nariz.
Número 4, el paladar. Y número 5, el tacto, las manos. ¿Ok? Entonces, cuando ella vino y agarró del fruto del árbol que la iba a conducir a la muerte, y era consejo de Dios que no lo agarrara, ella le añadió, no lo toquéis, dice ella. Bueno, entonces, desde ahí empieza el ser humano a decaer delante de su Creador. Por eso es que usted mira que las personas hacen adulterio, hacen fornicación, dicen malas palabras, dicen tantas cosas y a veces nos enojamos y pecamos y así sucesivamente. Usamos los 5 sentidos para pecar contra Dios y pecar contra nuestra propia alma y pecar contra nuestro prójimo, que dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el prójimo? Porque es la imagen de su Creador. Entonces, cuando ofendemos a la gente, nos ofendemos nosotros mismos. Cuando le hacemos daño a una persona, nos hacemos nosotros mismos ese mismo daño. Porque hay un dicho que dice que eso es esencial, no es dicho. Las espadas están así, tienen puntas, ¿ok? Pero hay espadas que tienen 2 puntas, como cuando dicen que uno de los jueces de Israel fue a pelear y su arma de él tenía 2 puntas. Y dice que él era zurdo. Y luego vino y atacó al rey pagano y le metió la estaca, ¿ok? La espada. Entonces, como usted mira, nosotros somos como una espada desenvainada, que con una punta apuntamos y le hacemos daño a algo y con otra punta nos hacemos daño nosotros mismos. Y es por eso que Dios nos llama a recapitular nuestra vida en los hechos de las palabras del Padre Celestial y de aún del Señor Jesucristo, que las recorta de tal manera que Él fue a la cruz del Calvario y allá Él consumió todas las tablas de la ley y ahí las cumplió. ¿Ven? El odio de sus hermanos de José, el odio, la discrepancia, ¿de dónde vino? De sus hechos de ellos, de su interior, de su alma pecaminosa. Y causaron mucho dolor a Jacob y causaron mucho dolor a José, y por ende se enlodaron las manos y se enlodaron los 5 sentidos. Todos eran culpables de haber dado a su hermano en esclavitud, cuando el tiempo pasó y ellos recibieron el beneficio y la benevolencia de Dios a través de José, que subió al poder en Egipto y Dios lo puso en altura y restauró, dice el Señor, su vida de José. De manera que sus hermanitos ya no sabían qué decir, ya no sabían qué hacer. Y José observando y oyendo y entendiendo. Y José no pudo más y lloró enfrente de ellos y los abrazó. Y les puso un lugar en Egipto. Los ayudó. Pero cuando muere Jacob en el año 2255, entonces ellos dicen: ahora no, se va a vengar de nosotros. Ahora nos va a atacar. Ahora nos va a hacer pagar lo que le hicimos. ¿Ve? La conciencia, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado. Y a veces no tenemos cuidado. Se nos hace fácil gritar. Se nos hace fácil hacer las cosas mal. Y de repente ofendemos a Dios. Y a veces no hallamos en qué hoyo meternos después de que lo hemos ofendido a Él, a nuestro prójimo, y nos hemos metido la estaca nosotros también. ¿Sí? Así que no le podemos decir al adúltero, al fornicario, al hechicero, no le podemos decir al
¿cómo se llama? Al homosexual, a toda esta gente, atacarlos por lo que hacen, sino enseñarles que la palabra de Dios dice que si se arrepienten de sus pecados, entonces Dios traerá liberación a sus cuerpos, a sus vidas, a su alma, a su mente, a su corazón, y lo restaurará Dios. Y entonces podrán entender verdaderamente cómo fueron esclavizados por el enemigo para actuar de esa manera que ellos vivían. Dios hace nuevas criaturas. Dios cambia el lamento en baile. Dios cambia la tristeza. Dios trae felicidad. Dios trae bendición y Dios trae protección y liberación. Así pues, a veces nos enfocamos y como religiosos medios tontos nos comportamos atacando a la gente como una jauría de lobos en contra de la humanidad. Y no puede ser así. Tenemos que entender que venimos de raza caída. Tenemos que entender que el diablo bandido se ríe de nosotros, se ríe de todos los que están mal, se ríe de los malvados, se ríe de medio mundo, porque él no ama a nadie, porque él no formó la humanidad. A él no le dolemos, ni aquellos que se deleitan en hacer el mal, tienen sus conciencias cauterizadas. ¿Por qué? Porque viven en ese proceso de maldad. Ahora bien, yo solamente quería hablar de puntos semejantes a la Escritura de esa manera. ¿Por qué?